Hola a todos los que vean este video. Mi nombre es Damaris Túqueres y el día de hoy les voy a hablar acerca de la valoración de la prueba pericial dentro de un proceso judicial. Siguiente diapositiva. ¿Qué es valorar una prueba pericial? La valoración de una prueba pericial es uno de los componentes más delicados dentro de un proceso judicial, pues involucra examinar de forma crítica aquello que afirma un experto para determinar si sus conclusiones son realmente fiables, útiles y válidas en el proceso. El error más frecuente en la actualidad y en la práctica jurídica ha sido centrar la atención únicamente en quién es el perito, cuál es su formación, su título, sus reconocimientos profesionales o cuáles son sus años de experiencia. Sin embargo, dar un peso excesivo a la figura del experto, sin revisar a profundidad qué es lo que dice, cómo lo justifica y qué método utiliza, genera decisiones judiciales poco fundamentadas. Valorar adecuadamente exige que sea analizado no solo el perito, sino también el método, el razonamiento y la comunidad científica que respalda la técnica que utilizó al momento de realizar su informe. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son los problemas del sistema actual? En muchos sistemas jurídicos, incluido en el sistema ecuatoriano, la valoración de la prueba pericial presenta fallas estructurales profundas. ¿Y por qué sucede esto? Porque suelen asumir que un perito oficial o un perito institucional es automáticamente más confiable que un perito de las partes, cuando la credibilidad no depende de la institución, sino del método que el experto aplica para realizar su informe pericial. También persiste la idea de que más años de experiencia significan mayor calidad científica, lo cual no siempre es cierto. Si los métodos están desactualizados o carecen de validación, con frecuencia los jueces se van a limitar a copiar y pegar las conclusiones del informe, sin hacer un análisis profundo del razonamiento que debe existir detrás de un informe pericial. Además, los informes suelen ser breves, suelen tener justificaciones mínimas del método empleado y suelen tener escasas explicaciones como tal de un razonamiento a profundidad. Este conjunto de fallas genera decisiones poco razonadas y deja sin control la calidad de la prueba pericial. Por ello, es imprescindible cambiar la mirada, no solamente centrarnos en quién es el perito, sino en cómo llegó a su conclusión dentro del informe. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son los sesgos cognitivos que afectan el peritaje? Los peritos, como cualquier ser humano, están expuestos a sesgos que influyen inconscientemente en su análisis. Estos sesgos han sido estudiados por psicólogos desde los años 70 y se caracterizan por distorsionar la forma en la que interpretan la información. Uno de los más comunes es el sesgo de la confirmación. ¿Qué significa? Que esto lleva al experto a interpretar los datos de manera em, con una información contextual para que se confirmen lo que ya creen detrás de las pruebas sugeridas. El exceso de la información, cuando el perito tiene acceso a todo el expediente, recibe datos irrelevantes que pueden contaminar incluso su evaluación técnica. Estos sesgos no solo afectan a los peritos, sino también dentro del sistema procesal, a fiscales, a jueces. Para reducirlos, es fundamental que el perito reciba únicamente la información relevante para que pueda realizar su informe y que existan protocolos que limiten la exposición a elementos que puedan distorsionar su análisis. Por ejemplo, reconocer estos sesgos demuestran que la valoración no puede limitarse al prestigio del perito, sino a la calidad de su proceso de razonamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuál es el papel de la comunidad científica? El conocimiento experto no es individual, sino que es colectivo.
Por eso una prueba pericial no puede evaluarse únicamente a partir del perito que la está presentando, sino que debe considerarse que la comunidad científica ha establecido métodos que se deben utilizar. Y esto es esencial conocer, ya que existen técnicas que son verificadas, las cuales presentan altos márgenes de error y que investigaciones respaldan o cuestionan su aplicación. Por ejemplo, en las pruebas de ADN son altamente fiables, pero únicamente cuando se aplican dentro de un protocolo estricto en laboratorios verificados. En contraste de métodos tradicionales como la toma de huellas, las firmas, las mordeduras o el análisis de pisadas, ya que estos han sido duramente cuestionados por informes científicos internacionales. Y es por esto que el juez y los abogados en el sistema judicial deben mantenerse actualizados para no aplicar técnicas obsoletas. Y es por ello que debemos valorar una pericia y saber qué es lo que implica. Es siempre cuestionarse no solamente cuál fue la conclusión del perito, sino qué dice la ciencia sobre el tipo de prueba que está realizando el perito. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Cuál es la fiabilidad y riesgos de las pruebas periciales? No existe una prueba pericial que ofrezca como tal una certeza absoluta. Todas se basan en probabilidades y están expuestas a errores. La fiabilidad depende siempre del tipo de prueba que realiza el perito, la calidad del laboratorio en donde se realiza, que no se haya roto la cadena de custodia, la capacitación y actualización del perito, la estricta aplicación de los protocolos y de las técnicas, incluso una de las técnicas científicamente sólidas pueden producir resultados erróneos si se aplican de forma incorrecta. Por ejemplo, y regresando al ejemplo de la prueba de ADN, puede alcanzar niveles de certeza muy altos, pero si existió contaminación o fallas en el proceso de tomas, su valor probatorio se reduce a cero. Y es por esto que muchas ciencias forenses distintas al ADN carecen de respaldo estadístico y se basan en prácticas artesanales, como se conoce. Por ello, la valoración adecuada requiere siempre preguntar por el método que utilizó el perito, su margen de error, sus límites, el protocolo que siguió, y asumir que un resultado es una verdad científica sin verificaciones es una práctica incompatible con un proceso judicial racional. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el proceso judicial, admisión, juicio y contradicción. ¿Qué es lo que se hace con las pruebas o con los informes que realizan los peritos? Se realiza una valoración como tal de la prueba pericial, pues, y esta empieza antes del juicio. En la admisión se debe excluir todo aquello que no cumpla con los estándares mínimos de relevancia, de competencia técnica o de validez científica. La selección del perito debe evaluar credenciales reales, independencia y uso de métodos aceptables. En el juicio oral, por ejemplo, el informe del perito debe explicar de forma transparente cuál fue el razonamiento que él siguió, pues de lo contrario la pericia pierde valor. Y también es indispensable que el perito pueda formular, se le puedan formular preguntas sobre el método empleado, sobre el margen de error, como lo mencioné hace un momento, y sobre los fundamentos de cada conclusión a la que él llegó en el informe. Incluso en el contrainterrogatorio no se debe limitar a la figura del perito, sino a examinar cómo obtuvo esos resultados dentro de su informe. La contradicción también puede ejercer de manera débil o superficial, ya que se convierte en una garantía meramente formal en el sistema judicial, si es que no se evalúa a profundidad cuáles fueron los mecanismos o los métodos que utilizó el perito. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuál es la situación en el Ecuador respecto al sistema pericial? En Ecuador, el sistema pericial presenta problemas que son preocupantes,
ya que muchos peritos cuentan con formación corta o insuficiente y existe una dependencia excesiva de peritos policiales cuyo método no siempre tiene validación científica robusta. El Consejo de la Judicatura carece de criterios claros y actualizados para acreditar peritos, lo que afecta la calidad de los informes periciales que se manejan actualmente dentro de los procesos. La calidad de los informes que emiten la prueba pericial se suele tratar como algo indiscutible, lo cual es un error técnico grave actualmente porque el país necesita vincularse a comunidades científicas de forma internacional para exigir que un informe sea completo, que explique y contenga siempre el método utilizado para fortalecer incluso nuestro sistema procesal, para fortalecer el litigio dentro de los procesos, para que el contrainterrogatorio sea realmente efectivo. Entonces, es por esto que la conclusión a la que yo he llegado es que valorar una prueba pericial implica siempre analizar el método, el razonamiento, la fiabilidad, y no únicamente a quién es el perito, a quién lo conoce, a cuántos años tiene de experiencia, ya que solo así se lograrán decisiones judiciales de forma racional, fundamentada y verdaderamente apegadas al margen de la ley. Muchas gracias.